Buenas tardes, comenzamos esta clase de teoría política comparada. Recuerden que tengo esta cuestión de la cámara, que por momentos estoy, por momentos no estoy. O sea, como dije en la otra clase, es un problema de la cámara, pero bueno, no. Tengo que llevar la PC, la netbook, tengo que llevarla al servicio técnico claramente. Lo que pasa es que uno la utiliza todos los días tengo un Zoom prácticamente, así que bueno. Vamos a comenzar la clase de teoría política comparada, vamos a seguir con las definiciones de las categorías conceptuales que son necesarias para poder realizar nuestro trabajo de investigación, que tiene que ver, vamos a la forma de gobierno, ¿sí? Vamos a centrarnos en la forma de gobierno. Cuando hablamos de la forma de gobierno, hay que tener en cuenta que el artículo 5, vamos a centrarnos en Argentina. ¿Se acuerdan que les había dicho que todos tenemos que trabajar con Argentina, con el sistema político de Argentina, y tomamos como modelo a la Argentina? Con respecto a la forma de gobierno, el artículo 5 de la Constitución Nacional es el que expresa que cada provincia dicta, o sea, cada provincia dictará para sí una constitución. ¿Bajo qué sistema? Bajo el sistema representativo y republicano. Asimismo, que bajo estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Es por eso que se considera a este artículo 5 como garantía federal. Luego tenemos el artículo 6 de nuestra Constitución Nacional, que expresa que el gobierno federal interviene en las provincias para garantir la forma republicana de gobierno. O sea, esto es muy importante. Miren la importancia que nuestra Constitución le otorga a la forma de gobierno. Si no se respeta la forma de gobierno y obviamente la forma federal, todo esto establecido en el artículo 5 como justamente garantía federal, entonces se produce lo que nombra el artículo 6 de nuestra Constitución, que es la intervención federal. Cuando no se cumple con el gobierno federal y con el sistema representativo republicano, lo que se da es la intervención federal. El artículo 31 de nuestra Constitución consagra el orden de prelación de las leyes y obviamente que el principio de soberanía, o sea que es otro artículo importante a tener en cuenta y que tiene que ver con la supremacía, que muchas veces no se recuerda lo que significa la supremacía, que significa la superioridad en lo que es el orden de prelación de la ley, el orden de prelación de las leyes, pero que está en este artículo 31 de la Constitución Nacional. Vamos a ver qué significa la forma representativa. Cuando hablamos de la forma representativa, ¿no? Claramente es la forma de gobierno, ¿no? Dentro de las categorías, en la forma de gobierno, vamos a comenzar con la representativa, pero tenemos la representativa republicana, tenemos la monarquía y tenemos la aristocracia. Vamos con la representativa, la forma de gobierno al que hace referencia el artículo 1 y al mismo tiempo el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional. Siempre pensando en nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Esto está dispuesto, ¿sí? El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Entonces, ¿por qué representativa? Porque hace referencia tanto el artículo 1 como el artículo 22 de nuestra Constitución, ¿sí? El pueblo no delibera ni gobierna por medio de sus representantes. Con respecto a republicano, ¿por qué republicano? Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, no únicamente para realizar el trabajo comparativo que tienen que realizar, sino porque son estudiantes de ciencia política. Si tenemos una forma de gobierno republicana, claramente no tenemos una forma de gobierno monárquica. Argentina tiene una forma de gobierno republicana. España tiene una forma de gobierno monárquica, entonces no puede tener una forma de gobierno republicana. Esto de republicano hace referencia al sistema que adopta los principios de igualdad ante la ley. Estos son los principios republicanos, ¿sí? La igualdad ante la ley, la elección popular de las autoridades, la división de poderes, la periodicidad de los mandatos, responsabilidad de los funcionarios públicos, la publicidad de los actos de gobierno, la consideración de los derechos, obligaciones y garantías individuales,
¿sí? Esos son los principios republicanos que hay que saber, que hay que comprender. ¿Por qué es una república? Porque tiene principios. ¿Cuáles son los principios republicanos? Repetimos, igualdad ante la ley, la elección popular de las autoridades, la división de poderes, la periodicidad en los mandatos, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la publicidad de los actos de gobierno, la consagración de derechos, obligaciones y garantías individuales. Por eso es republicano. Entonces, forma de gobierno representativa y republicana. La democracia sabemos que es un régimen político, que no vamos a referirnos ahora, pero muchas veces se malinterpreta de que si tenemos un régimen político democrático, no podemos tener una monarquía, únicamente podemos tener una república. Eso no es así. Pero recuerden que son categorías conceptuales variables dentro de nuestro análisis comparativo, distintos. Vamos a ver un poquito, entonces, ahora la forma de gobierno, la forma de Estado, que habíamos comenzado también con la forma de Estado, cuando decíamos que la forma de Estado podía ser unitaria, podía ser federal, podía ser confederal, podía ser regional. Lo que vamos a destacar bien es que existe un elemento aglutinador principal, que creo que no lo dije en la forma de gobierno. Ese elemento aglutinador, cuando decimos elemento aglutinador, decimos elemento principal. El elemento aglutinador de la forma de gobierno es la población, es decir, que observa la población y puede ser una forma de gobierno monárquica, aristocrática, representativa y republicana. Luego vamos a seguir con la monarquía y con la aristocracia. Ahora volvemos a la forma de Estado. El elemento aglutinador de la forma de Estado, apunten bien, es decir, ese elemento principal, es el territorio. Es decir, que observo el territorio y ahí me doy cuenta si es unitario, si es federal, si es confederal o si es regional. Entonces, este elemento aglutinador que es el territorio tiene que ver con la relación del poder, esto también apuntar muy bien en la forma de Estado, es importante la relación del poder con el territorio, ¿no? Esa distribución o concentración, ¿sí? La relación del poder, entonces, con el territorio. Si hay distribución o si hay concentración. En la forma de Estado unitario, claramente vemos una concentración, una centralización del poder. Ahora, cuando hablamos de descentralización, ahí ya estamos con la forma federal, la forma de Estado confederal y la forma regional. Entonces, en la forma de Estado unitario, hablamos de una concentración, de una centralización del poder, y con respecto a la descentralización, ahí tendríamos a la forma de Estado federal, a la forma de Estado confederal y a la forma de Estado regional. Por favor, a tener muy en cuenta estas diferenciaciones, ¿no? Siempre que hablamos de forma de Estado, hablamos de la relación del poder con el territorio. Y una cosa es la distribución, descentralización, y otra cosa es la concentración, o la, la descentralización o distribución, y la concentración o centralización del poder. Con respecto a lo que tiene que ver con la forma de Estado federal. Vamos a comenzar con la forma de Estado federal, ¿sí? Que habíamos hablado un poquito antes, pero muy someramente. El antecedente de la forma de Estado lo tiene Estados Unidos y también lo tiene Suiza, en lo que es la división del poder en el territorio. El origen está en la Convención de Filadelfia de 1787, en lo que es el federalista de 1787 y 1788. Actualmente, 58 países tienen esta forma de Estado federal, es decir, lo que es el 40% de la población mundial. Pero, a pesar de que hay 58 países que tienen esta forma de Estado federal, hay un debate sobre la naturaleza del Estado, igualmente. Este debate sobre la naturaleza del Estado, ¿sí?, es soberano o autónomo. Entonces, algunos hablan de la soberanía en el Estado federal, otros hablan de la soberanía en el poder constituyente, otros hablan de la soberanía en los Estados miembros
o guerra de secesión, y otra hablan de una soberanía dividida y compartida, ¿no? Que quizás hace más referencia a lo que es nuestro artículo 121 de la Constitución Nacional. Vamos a ver cómo podemos clasificar a estos sistemas políticos federales. Siempre estamos dentro de lo que es el Estado federal, ¿no? Pueden ser integrativos y devolutivos, pueden ser simétricos y asimétricos, pueden ser duales y de coordinación, pueden ser centralizados y descentralizados, pueden ser con gobiernos presidencialistas y parlamentarios. Pueden ser con gobiernos presidencialistas y parlamentarios, y pueden ser con propósito de división del poder o relacionados con la idoneidad. ¿Sí? Volvemos, entonces, esta clasificación de los sistemas políticos dentro de lo que es la forma de Estado federal. Pueden ser integrativos y devolutivos, pueden ser simétricos y asimétricos, duales y de coordinación, pueden ser centralizados y descentralizados, con gobiernos presidencialistas y parlamentarios, con propósito de división del poder o relaciones con la identidad. No les voy a pedir la explicación de cada uno que va a estar en el material en el aula, solamente que los nombren, o sea, que sepan que existe esa clasificación dentro de la forma de Estado federal. Por ejemplo, cuando cuando se inicia esta forma de Estado federal, dijimos inicia, por ejemplo, está Estados Unidos y también Suiza, que luego va a estar dentro de la categoría de confederación. En el caso de la confederación hay un mayor grado de centralización del poder territorial, ¿no? Estados Unidos también, cuando comienza como una confederación. Eso es algo que hay que apuntar muy bien. En la confederación hay un mayor grado de centralización del poder territorial. Las diferencias entre federación y confederación, esto es algo muy importante que muchas veces también se pregunta cuáles serían estas diferencias entre federación y confederación, y que tiende a haber una confusión, quizás. Digamos, tiene que ver con la distinción entre lo que es constitución y pacto, autonomía y soberanía. ¿Sí? Las diferencias entre federación, confederación, la constitución y pacto, la autonomía y soberanía, la existencia de órganos centrales, lo que es el imperium sobre los estados y los habitantes de los estados, y el derecho de unificación y secesión. Esas serían las diferencias entre federación y confederación. La constitución y pacto, porque, por ejemplo, en el Estado federal hay constitución y en el Estado confederal hay pacto. En el Estado federal hay autonomía y en el Estado confederal hay soberanía. Órganos centrales existen en el Estado federal y no en el Estado confederal. El imperio sobre los estados y los habitantes de los estados, o sea, una confederación, y el derecho de unificación y sucesión, es decir, que, por ejemplo, un subestado o una provincia se pueda separar de todo el estado, eso existe en una confederación. Con respecto a la distribución de las competencias en el Estado federal, ¿no? Esto tiene que ver con la política y el derecho comparado, es muy importante. La distribución de competencias en el Estado federal. Aquí tenemos un sistema de distribución de competencias del Estado federal central y de los Estados miembros. También tenemos un sistema de numeración de las competencias del Estado miembro, como se da en Canadá, por ejemplo. Tenemos un sistema del triple listado de competencias, como se da en India, como se da en Malasia. Y tenemos un sistema de numeración de competencias del Estado federal central, como se da en Argentina, Estados Unidos y México. Entonces, distribución de competencias en el Estado federal, que esto es muy importante para la política del derecho comparado. Tenemos primero el sistema de distribución de competencia del Estado federal, central y de los Estados miembros. Luego tenemos el sistema de numeración de las competencias del Estado federal, como en el caso de Canadá. El sistema del triple listado de competencias, como se da en India y Malasia. Y este, que es el nuestro, que es el sistema de enumeración de competencias del Estado federal central, el caso de Argentina, Estados Unidos y de México.
El artículo 121, como les nombraba hoy, ¿no? 121 de nuestra Constitución, que hace referencia a la regla de deslinde, ¿sí? Hay que analizarlo a ese artículo. Tenemos la Constitución de 1853 y la de 1860, que hace referencia a los pactos especiales, cuáles son las facultades implícitas. Bien, vamos a los estados regionales. ¿Cuál sería la diferencia entre los estados federales y los regionales? Hay un alcance de la autonomía para poder ejercitar el poder constituyente. Las mayores competencias están reservadas a las entidades componentes de la federación. La inexistencia, no existe un Senado federal. Luego la participación, se participa en los procesos de revisión constitucional y en el ejercicio de las funciones judiciales, ¿sí? Las diferencias, entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta forma de Estado regional, como de nuevo? Estarían dentro de las características de esta forma de Estado regional, el alcance de la autonomía para ejercitar el poder constituyente, las mayores competencias reservadas a las entidades componentes de la federación, la inexistencia de un Senado federal, la participación en los procesos de revisión constitucional y el ejercicio de las funciones judiciales. Esto fundamental. Entonces, cuando hablamos de la forma de Estado, el elemento aglutinador es el territorio. Eso tiene que quedar muy en claro. Y aquí hablamos de una relación de poder, o sea, una relación entre el poder y el territorio. A partir de esa relación del poder con el territorio, la forma de Estado puede ser federal, unitaria, federal, confederal y regional. Recuerden, cuando hablamos de concentración del poder, de centralización del poder, estamos en una forma de Estado unitaria. Y cuando hablamos de la distribución, de la descentralización del poder, estamos ante una forma de Estado que puede ser federal, que puede ser confederal o que puede ser regional. Esos son conceptos que tienen que quedar muy en claro. Vamos a volver a la forma de gobierno, que ya hicimos referencia representativa, republicana. Ahora, la monarquía, ¿no? Dentro de la variable forma de gobierno, también tenemos a la monarquía, que es una forma de gobierno en donde el poder reside en una sola persona, que hoy por hoy puede ser rey o reina. Antiguamente, ¿sí? Durante lo antigua, media, moderna, esto no era así. Hasta inicios de la posmodernidad no era así. Estaba prohibido que las mujeres reinaran. Inclusive en lo que es ahora la posmodernidad, tanto Inglaterra como España modificaron sus constituciones para permitir que las mujeres reinaran. En el caso de España, la princesa Leonor, la princesa de Asturias, será la próxima reina, mujer. Bueno, España, cuando está por nacer, la princesa modifica su constitución, porque ¿quién es Felipe VI, que es el actual rey de España? Es el último hijo de los reyes de Borbón. ¿Por qué? Porque primero habían nacido dos mujeres y como la Constitución solicitaba, exigía en el reinado como regente un varón, se tuvo que esperar hasta que naciera el varón. Bueno, en ese momento el príncipe Felipe VI, el príncipe Felipe todavía de Borbón, el príncipe de Asturias, modifica la Constitución de España porque iba a nacer su hija mujer, que a partir de ahora va a poder reinar. Bueno, lo mismo sucede en Inglaterra, también pueden reinar las mujeres, por más que tenían a la reina Isabel II, que gobernó durante 70 años, en la Constitución todavía estaba la exigencia de que fuera un varón. También se ha modificado. Entonces, la monarquía es la forma de gobierno, perdón, en la cual reside el poder de una sola persona, que puede ser rey o reina, en forma hereditaria. ¿Sí? Es en forma hereditaria. Al rey o a la reina no se lo puede elegir mediante el sufragio. Y recuerden,
sí tengo una forma de gobierno monárquica, no tengo una forma de gobierno republicana. Por lo tanto, no tengo y no sigo los principios republicanos. Hoy por hoy se permiten también dentro de las monarquías los matrimonios mixtos. Es decir, por ejemplo, con alguien de la realeza, con alguien que no es de la realeza. Pero aún así, la monarquía es hereditaria, porque eso también es una confusión que se escucha en las mesas de exámenes, de que piensan que al ser hereditaria tienen que ser matrimonios no mixtos, o sea, entre todas personas de la realeza. No, los matrimonios pueden ser mixtos hoy, por ejemplo, entre lo que se denomina, por ejemplo, un rey y una plebeya, pero sí es hereditario. El que va a suceder al rey en su cargo, en la regencia de la monarquía, es el príncipe o la princesa. No es alguien elegido por el cuerpo legislativo, por los parlamentos o por lo que es el electorado. No. Ahora sí, lo que existe a partir de 1688, ustedes ya han estudiado la Revolución Inglesa, lo que existe, por ejemplo, es la forma que antes se consideraba como forma de gobierno, hoy lo vamos a ver que es un sistema político, que es el parlamentarismo. Que el parlamentarismo va a surgir para controlar al monarca, al poder del monarca y al ejercicio del monarca, para que ya no sea un ejercicio abusivo. Eso es otra cuestión, ¿sí? Los parlamentos que son elegidos por el electorado, por el pueblo, por la sociedad, es otra cuestión. Pero la monarquía como forma de gobierno no puede ser elegida por el electorado, sino que es en forma hereditaria. Bien, vamos a llegar entonces hasta este tema y en la clase siguiente vamos a seguir con las otras categorías, con el régimen político, los tipos de regímenes políticos. Recuerden que seguimos tomando como modelo a la Argentina como un sistema político. Es por eso que decimos, bueno, hasta lo analizado hasta hoy, la forma de Estado de Argentina es federal y la forma de gobierno de Argentina es representativa republicana. Que en el artículo 1, ¿sí? Ya se han dado cuenta los constitucionalistas de que esto en realidad está mal redactado, porque hace referencia a que la nación argentina adopta para su forma la forma representativa republicana, federal, y ahí se confunde forma de Estado con forma de gobierno, ¿sí? Nuestra forma de Estado es federal, y nuestra forma de gobierno es representativa republicana. Bien, entonces, la próxima clase, Dios mediante, continuamos con la categoría de régimen político.